Ahora aprenderemos a utilizar correctamente la plataforma de telemedicina para realizar una teleconsulta. Para ello, ingresamos a la página web telesalud.ucaldas.edu.co y una vez estemos en ella, damos clic en Telemedicina. Cuando nos aparezca esta pantalla, ingresamos por plataforma de teleconsulta y diligenciamos los datos de ingreso. Para este caso pondremos nuestras credenciales, pero cada uno de ustedes tendrá sus propias credenciales de ingreso. Ingresamos y nos aparece esta pantalla. Aquí en este menú podemos dar clic en mi perfil y actualizar nuestros datos, agregar o quitar. Y lo primero que vamos a aprender a hacer es una consulta nueva. Para ello vamos aquí donde dice consultas médicas, nueva consulta, clic. Aquí en convenio debemos seleccionar un convenio. Para este caso vamos a seleccionar prueba. Para el ejemplo, aceptamos. Como vamos a hacer un paciente nuevo, pues no podemos por ahora buscar por nombre o documento, sino que lo vamos a crear. Siempre tenemos que darle clic a la casilla de consentimiento informado porque si no, no nos permite continuar. Y una vez damos clic acá, aparece este icono en azul y damos clic aquí para iniciar la consulta. Y aquí ya empezamos a diligenciar los datos. Todos los campos en los que me aparezca un asterisco rojo son campos de obligatorio diligenciamiento y la misma plataforma no nos va a dejar continuar si no los llenamos. En código de la consulta vamos a seleccionar telemedicina, finalidad de la consulta siempre será no aplica y en causa externa vamos a seleccionar enfermedad general. Y ahora simplemente tenemos que diligenciar los datos. Para el caso de este ejemplo nosotros ya diligenciamos los datos para que sea más rápido. Vamos a hacer una pasada por el tipo de información que podemos encontrar en la historia clínica. En este apartado tenemos los datos del paciente. Vamos a tener toda la información personal del paciente, el tipo de documento de identidad, el número, su nombre, sus apellidos. En información de contacto está el municipio, el de residencia, el teléfono móvil, el correo electrónico, el teléfono fijo. En información laboral tendremos el tipo de empleado, su ocupación. En datos de nacimiento del municipio y la fecha de nacimiento, la edad, que nos la arrojará automáticamente cuando metemos la fecha de nacimiento, y en otros tenemos género, estado civil y régimen de salud. Cuando damos siguiente, pasamos a la historia clínica como tal, a la consulta médica. Tenemos el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales patológicos. Cada que marquemos un antecedente debemos especificar por qué. La plataforma no nos va a permitir continuar si al marcar un antecedente no especificamos qué. Por ejemplo, diabetes mellitus, especificaríamos hace cuánto la sufre o qué medicamentos toma para ello, cualquier información relevante que debamos especificar. Aquí en la consulta médica también tenemos los antecedentes quirúrgicos, alérgicos, de vacunación, la historia farmacológica del paciente, si tiene una prescripción médica, autoprescripción o ambas, y también debemos especificar qué es lo que toma el paciente, con qué frecuencia, en qué cantidad, hace cuánto tiempo. En antecedentes heredofamiliares es igual que los personales. Si marcamos alguno tendremos que especificar también, por ejemplo, cáncer, y abajo especificaríamos cáncer de seno por parte de la madre. En estilo de vida nos va a preguntar sobre los hábitos del paciente, tabaquismo, alcohol, si realiza actividad física, si consume frutas y verduras. Si seleccionamos tabaquismo nos va a arrojar para poder diligenciar la fórmula del índice tabáquico. Si seleccionamos alcohol nos va a preguntar la frecuencia y la cantidad. En revisión por sistemas elegiremos lo que el paciente refiera. Si marcamos alguno de estos, por ejemplo, si marcáramos cabeza con alteraciones, debemos especificar qué alteraciones, por supuesto. Si marcamos los ítems como sin alteraciones, no tenemos que especificar nada más. En revisión por sistemas tenemos pues cefalocaudalmente todos los sistemas y todas las partes del cuerpo que debemos especificar. El examen físico es parecido también a esa revisión por sistemas, tiene el mismo esquema, pero se le agregan los signos vitales, que también son por supuesto de obligatorio diligenciamiento. Tenemos presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación. En datos antropométricos la talla, el peso, y eso automáticamente nos arrojará el índice de masa corporal. Tenemos condiciones generales, apariencia e hidratación,
y luego tenemos como el mismo esquema de la revisión por sistemas: cabeza, tórax, abdomen, geniturinario, locomotor, estado mental y neurológico. Si abrimos por ejemplo este, es lo mismo. Si por ejemplo en ojos ponemos sin alteraciones, pues no hay que poner nada más, pero en caso de poner con alteraciones tendremos, aquí se nos despliega un cuadro y tendremos que especificar qué alteraciones son esas que estamos marcando. En exámenes de laboratorio simplemente es escribir aquí si el paciente trae algún tipo de paraclínico o de imagen y los resultados que arrojan esos paraclínicos. Y en diagnóstico y tratamiento elegiremos el diagnóstico principal, el tipo de diagnóstico, si es una impresión diagnóstica, si es un confirmado nuevo, confirmado repetido, y aquí en diagnósticos relacionados pondremos otro tipo de diagnósticos que presente el paciente. En terapia no farmacológica diligenciar todas aquellas recomendaciones para el paciente en cuanto a dieta, ejercicio y demás. Tenemos acá para poner la fecha del próximo control. El motivo de la interconsulta es muy importante. Aquí especificaremos por qué necesitamos el especialista, cuál es la razón o las razones para solicitar su apreciación, y si tenemos otro tipo de comentarios, aquí está el espacio para hacerlo. En la fórmula médica agregaremos aquellos medicamentos que nosotros consideremos importantes para el paciente y luego damos clic en siguiente. Aquí en medicina interna nos pide unos datos extra para sacar el test de Framingham, nos pide colesterol HDL, la edad que ya la va a haber arrojado desde antes y la presión sistólica. Nos arrojará un porcentaje de riesgo, en este caso fue 1. Si continuamos, tenemos bioseñales, y aquí en bioseñales lo que debemos hacer es adjuntar cualquier archivo que consideremos importante. Si tenemos imágenes, por ejemplo, de una radiografía o otro tipo de imagen, o si tenemos paraclínicos que tengamos escaneados, por ejemplo en el computador, o el electrocardiograma, aquí en este caso los podemos adjuntar. Y si damos siguiente, y aquí ya nos aparecería como el resumen de lo que hicimos: el nombre del paciente, su número de cédula, el municipio de residencia, el estado civil, su edad, el género, el convenio, la especialidad a la que solicitamos una interconsulta, y como el archivo pues de la fórmula médica que nosotros enviamos como médicos generales. Y ya el último paso es simplemente poner guardar. Nos pregunta si estamos seguros de guardar la consulta, le decimos que sí. Y listo, la consulta médica ha sido almacenada con éxito. Ya tenemos lista esa consulta nueva, ya ha sido guardada y enviada. Y ya lo que habría que esperar es que el especialista responda a esa interconsulta para nosotros poder acceder a la respuesta que el especialista nos envía. Y eso es todo. Esa es la manera de realizar una nueva consulta, una consulta nueva, una consulta de primera vez. Vamos a aprender a revisar una consulta que ya hayamos realizado como médicos generales, o si por ejemplo mientras diligenciaba la historia clínica tuve que interrumpirla y tuve que salir de la plataforma. También por esta ruta es la manera de poder llegar a la consulta y completar lo que me faltó. Entonces, para revisar, por ejemplo, en este caso, la consulta que acabamos de diligenciar, vamos a mis consultas. Siempre debemos seleccionar el convenio, en este caso es prueba. Y, por ejemplo, aquí en paciente, vamos a buscar el paciente que diligenciamos, que tenía como nombre Daniela Pérez. Entonces, por ejemplo, ponemos el apellido y aquí nos sale Daniela Pérez. Cuando le damos clic en buscar, nos aparece aquí abajo. Si le damos clic aquí en el signo del fonendoscopio, nos aparece toda la información que diligenciamos en la historia clínica, los datos del paciente que ya habíamos diligenciado. Si le damos siguiente, pasamos a toda la parte de la consulta médica, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, todo lo que ya diligenciamos. Historia farmacológica, fórmula médica, diagnóstico, aquí nos sale lo que le enviamos al paciente. Y esta es la manera de revisar o de completar una consulta. Aquí si seguimos dando siguiente, vamos a pasar a la parte de medicina interna, las bioseñales que fueron los archivos que adjuntamos, y la interconsulta que fue lo que solicitamos pues al especialista, toda esa parte que diligenciamos para poder solicitar la interconsulta. Vamos a aprender cómo revisar o cómo conocer la respuesta que un especialista envió. Para ello vamos a búsqueda de consultas e ingresamos por consultas por paciente. Aquí debemos diligenciar los datos obligatorios, en este caso convenio prueba, institución prueba, pero luego será el nombre de su hospital, y aquí en nombre de documento del paciente, recuerden que por ejemplo el paciente que hicimos se llamaba Daniela Pérez, entonces vamos a digitar Pérez, y aquí me sale Daniela,
y filtramos. Estamos haciendo un ejemplo de una consulta asincrónica. Eso quiere decir que luego de que nosotros como médicos generales enviamos la interconsulta, el especialista tendrá un lapso de tiempo pactado para responder esa interconsulta, que pueden ser horas, días o semanas según se haya pactado. Entonces, una vez haya transcurrido este tiempo, ya podremos ingresar a la plataforma y aquí veremos la respuesta. Para conocerla solamente debemos dar clic aquí en la lupa. Una vez aquí vamos a empezar a ver los datos del paciente que ya conocíamos y que ya habíamos diligenciado, los datos personales, los datos de la consulta médica, de medicina interna, bioseñales que fueron los documentos adjuntos que hayamos añadido, y aquí en interconsulta es donde realmente podemos ver la respuesta del especialista. Entonces aquí nos aparece médico internista especialista, en este caso se llama especialista prueba, la fecha y la hora en que respondió, y tenemos aquí los diferentes ítems de esta respuesta. En diagnóstico principal nosotros habíamos enviado en la interconsulta que consideramos que tenía cólera no especificado. Para este caso el especialista coincide, nosotros habíamos puesto que era una impresión diagnóstica, él ya pone confirmado nuevo. Pone aquí diagnósticos relacionados, para el ejemplo puso uno, por ejemplo hipertensión esencial primaria. Análisis clínico, acá dice prueba, pero acá sería realmente como todas aquellas apreciaciones que nos da el especialista sobre la interconsulta que solicitamos. Aquí en resultados de paraclínicos también serán sus apreciaciones respecto a los paraclínicos que nosotros adjuntamos como archivos adjuntos en bioseñales, o aquellos resultados de paraclínicos que hayamos, por ejemplo, añadido en la parte de consulta médica cuando diligenciamos la historia. El especialista en este ítem de resultados paraclínicos nos dará su apreciación y sus conclusiones sobre esas ayudas diagnósticas. En terapia no farmacológica, el especialista dará todas aquellas indicaciones que tienen que ver con hábitos de vida saludable, con ejercicio, con dieta, todo lo que considere importante. Aquí, por ejemplo, también nos dio una fecha de control para ese paciente. Y es muy importante que nosotros, una vez tengamos cargadas estas respuestas del especialista en el sistema, citemos nuevamente al paciente y le demos a conocer pues todas esas recomendaciones y apreciaciones diagnósticas y terapéuticas del especialista, y se debe dejar una constancia en la plataforma que tuvimos el paciente allí, le transmitimos esa información. Para ella abriríamos aquí la constancia de atención. Si queremos conocer, por ejemplo, la fórmula médica que mandó el especialista, pondríamos cargar última fórmula médica. Y aquí, si recuerdan, nosotros cuando diligenciamos la historia enviamos paracetamol. El especialista, luego de analizar el caso, considera dejar el paracetamol y, para este ejemplo hipotético, agregar, por ejemplo, losartán. Entonces esta sería como la última fórmula que el especialista consideró pertinente para este paciente. Aquí entonces, como les digo, en la constancia médica, si deseamos igual agregar otro medicamento que consideremos importante, lo haremos aquí. Vamos agregando medicamentos aquí a esta fórmula. Y de lo contrario, si estamos conformes con lo que el especialista mandó y no deseamos agregar ningún otro medicamento, simplemente aquí cargamos entonces el diagnóstico que acaba de dar, por ejemplo, el especialista. Esta es como la constancia ya que como médicos generales dejamos de que hicimos esta atención y transmitimos la información. En la anamnesis pues podemos, como el paciente no lo veíamos hace algunos días, podemos preguntarle nuevamente pues sobre sus signos y síntomas y sobre su evolución. Lo pondremos aquí. En el examen físico, también un examen físico corto, porque se supone que vimos el paciente hace poco, pero pues no está de más revisarlo nuevamente, sobre todo pues signos vitales y lo que consideren más importante. En terapia no farmacológica también podemos dar nuestras recomendaciones, resultados de paraclínicos en caso de que de pronto traiga alguno nuevo, otros comentarios y la fecha del próximo control. Entonces, de esta manera, para que no lo deje guardar, vamos a poner prueba. Como ven, el examen físico, por ejemplo, es un ítem de obligatorio diligenciamiento. Entonces, luego de que llenemos esto y podemos, por ejemplo, en otros comentarios podemos escribir, se deja constancia de que se citó nuevamente el paciente, se le transmitió la información del especialista, el paciente acepta las indicaciones o no las acepta, todo lo que consideremos importante escribir aquí. Y finalmente guardaremos esa evolución o esa constancia que acabamos de hacer. Esa es la manera de revisar la respuesta del especialista y de dejar constancia que la revisamos y que le transmitimos la información al paciente. Cuando terminen de usar la plataforma, es muy importante recordar cerrar la sesión por su seguridad y la de sus pacientes. Simplemente vamos aquí donde dice Doctor Telesalud, que en su caso dirá pues su nombre, y damos clic en cerrar sesión. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.